¿Cómo hago para delegar? ¿Se aprende a delegar? Delegar es algo que uno puede aprender de un día para el otro y mágicamente aprendí a delegar y a partir de ahí me puedo deshacer de todos los problemas que tengo en la gestión. De eso vamos a intentar hablar un poco hoy. Para afrontar el problema vamos a entender dos grandes tipos de problemas. Primero, entender en qué consiste la delegación y cuáles son los factores que nos permiten delegar o no nos permiten delegar. Entonces, el primer punto aquí es entender que hay muchas herramientas o muchas historias de gestión o muchas herramientas de gestión personal que del modo en el que están planteadas nos impiden el ejercicio de delegación. Es imposible delegar en ciertas estructuras familiares o en ciertas estructuras mentales de determinadas personas. Es imposible que alguien pueda delegar en estas circunstancias. ¿Cuáles son estas circunstancias? Básicamente, para reducirla a un solo aspecto, es cuando el contenido de lo que pretendo de mis colaboradores está determinado por el cómo y no por el qué o el por qué. Es decir, cuando para mí es tan importante cómo se desarrolla una tarea, cuánto, qué quiero lograr con esa tarea, qué es lo que persigo con esa tarea. Mientras yo esté centrado en el cómo, la delegación es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el cómo hacer las cosas tiene siempre un tinte personal y ese tinte personal tiene muchas veces que ver con las condiciones, las circunstancias particulares de quien está ejerciendo la tarea. En la medida en que yo pretendo que todos hagan las cosas de la misma manera que yo, hago imposible la delegación. ¿Por qué? Porque la persona que viene a recibir tareas, instrucciones, objetivos o lo que fuera, tiene otras realidades, otras experiencias, piensa de otra manera. Esto es muy común en los empresarios. No, no entiendo por qué no puede pensar de la misma manera que yo. Es muy fácil. Si vos estás hablando de un empleado, de un colaborador, claramente esa persona no tiene tu misma manera de pensar, si no tendría su propia empresa. No estaría trabajando para otra persona si pensara de la misma manera que vos, porque seguramente vos sos empresario, sos emprendedor, porque no aguantás recibir órdenes de otro. Entonces, ahí hay una ecuación en la cual tenemos que entender que nuestro colaborador nunca va a pensar igual que nosotros, en ninguna ecuación, y no porque sea ni mejor ni peor, sino porque tiene experiencias, aspiraciones y búsquedas diferentes. Cada uno en su propia vida ocupó diversos roles. Yo fui empleado y fui un empleado gustoso, estuve muy gustoso de ser empleado, aprendí muchísimo. Fue una etapa enorme en mi formación. Hoy soy más empresario, hoy doy más órdenes, o soy más jefe, o como quieras llamarlo. También lo aprendo. Lo que tengo que entender es que las circunstancias en un lado y en otro son completamente distintas. Entonces, ¿cuál es la primera premisa desde la cual yo tengo que afrontar el problema de la delegación? Ahí partimos de nuestro principio general en oxímoron, la frase de Aristóteles. El fin tiene razón de principio. Si vos no me decís a dónde querés llegar, no podemos decir cómo avanzar. Entonces, repasemos mínimamente la frase. El fin tiene razón de principio. Yo quiero llegar al bar de la esquina. A partir del momento en que me paro de esta mesa, todos los pasos me conducen hacia allá o me alejan. O me acercan o me alejan. No hay dos pasos intermedios. ¿Cuál es el problema de la delegación? Nosotros nunca decimos, tenés que llegar al bar, hacelo como vos quieras. Nosotros que decimos, quiero que hagas 2 pasos a la derecha, 2 pasos a la izquierda. Cuando yo le voy diciendo qué pasos tiene que dar, la persona da los pasos y tiene que volver a preguntarme. Y todo el tiempo tiene que volver, da un paso y vuelve, da un paso y vuelve. Así se manejan las empresas. Como
Nadie les comunicó cuál es el objetivo de la empresa. Muchas veces, porque el empresario tampoco se hizo el tiempo de pensar adecuadamente a dónde queremos ir en la empresa. Entonces, como ese objetivo no está claro, yo no puedo pasarle objetivos claros a las personas. Como no puedo pasarle objetivos claros a las personas, lo que resulta es que yo no puedo poner objetivos, solo puedo dar órdenes concretas. Hace esto de esta manera. El primer paso para delegar es entender que yo no tengo que decir qué hacer. Yo tengo que decirles qué lograr, qué quiero que logren. ¿Cuál es el objetivo sobre el que quiero que trabajen? Mientras yo no pueda trabajar por objetivos, es imposible la delegación. Porque además, no solo no vas a poder delegar, nunca vas a encontrar a un empleado, a un colaborador, a alguien que te quiera ayudar, que lo pueda hacer de la misma manera que vos. Con lo cual, siempre vas a estar renegando, siempre vas a estar en una eterna condena que te relega a la insatisfacción. Entonces, este es el primer punto. El barco que no sabe a dónde va no tiene nunca viento favorable. Yo no puedo ayudar a nadie a que cumpla una función en mi empresa si no le digo exactamente a dónde quiero que vaya la empresa, a dónde quiero que vaya él, y por qué es relevante o cuál es el punto de unión entre el objetivo que le estoy poniendo a esa persona y el objetivo que le estoy poniendo a la empresa. Eso es, si vos querés, la primera regla de gestión o la primera distinción sin la cual nosotros no podemos ni empezar a pensar en delegar. No se puede ni empezar a pensar en delegar si yo no puedo traducir en objetivos, si yo no puedo traducir en porqués, si yo no puedo traducir en fines lo que quiero transmitirle al colaborador o a quien sea. La segunda cuestión es qué cosas se pueden delegar y qué cosas no se pueden delegar. Aquí nosotros utilizamos una variable que es dividir en dos grandes esferas de cosas. Nosotros tomamos de Covey, de Steve Covey, el libro de los 7 hábitos. En uno de los principios, en uno de los hábitos, él trabaja una distinción muy linda en un cuadrilátero entre lo urgente y lo importante. Entonces él divide las cosas en importantes, y hay cosas importantes y urgentes, y hay cosas que son importantes no urgentes, y hay cosas que son urgentes pero no importantes, y hay cosas que no son ni urgentes ni importantes. Esa es básicamente la distinción que trae Covey en su libro. Básicamente, si queremos reduciendo un poco la ecuación a lo importante y lo urgente, podemos decir que lo urgente es aquello que demanda nuestra atención, que aquello que demanda nuestras tareas desde el exterior. Son cosas que, si bien no las tenemos nosotros en nuestra planificación normal en cuanto al objetivo, son cosas que tengo que tener en cuenta respecto de las circunstancias externas. Son las circunstancias externas las que me llaman. Entonces, en el caso mío, yo quiero llegar hasta el bar de la esquina, la mesa que me aparece en el medio es algo de afuera. No tiene que ver tanto con mi objetivo, pero es algo que no puedo dejar de atender en la medida en que quiero llegar. Y lo importante es aquello que me acerca o no al fin. Entonces, fíjense que uno puede, a partir de esta visión, incluso nosotros trabajamos con los 4 cuadrantes, y dividir todas las tareas de uno entre urgentes e importantes, importantes no urgentes pero no importantes, y ni urgentes ni importantes. Entonces, a partir de ahí, empiezo a tener algunas herramientas desde las cuales trabajar. La primera herramienta para distinguir es la importancia o no. Si nosotros decimos que lo importante es lo que nos lleva al objetivo, por lo pronto puedo empezar a entender que las cosas que no son importantes, en principio, no afectan a mi objetivo. Entonces, si yo tengo muy en claro en mi agenda cuáles son todas aquellas cuestiones en las cuales tengo que tomar decisiones sobre cosas que en realidad no están afectando al objetivo, son las primeras cosas que yo puedo delegar.
Entonces, en un emprendimiento, pagar los servicios no es importante, puede ser urgente. Y como todas las cosas urgentes que no son importantes, si no las atiendo a tiempo, después sí se me van a volver urgentes e importantes. Lo mismo pasa con las cosas importantes, no urgentes, que nadie nos las reclama y entonces es necesario que las tengamos. Entonces, ¿qué es lo que yo empezaría empezando a pensar? Primero, lo que es urgente y no importante. Las cosas que me demandan y que requieren de mí un fronting que no tengo tiempo para enfrentar, es lo primero que me saco de encima. De ahí es la vieja costumbre corporativa de tener secretarios o secretarias. Esta idea de que, bueno, mirá, todas las cosas que son urgentes, todas las cosas que tienen que ver con el mundo exterior, que el mundo, alguien que me las filtre. En los emprendimientos o en las empresas hay muchas tareas que tienen que ver con el día a día, el cumplir con reglamentaciones, el pagar servicios, hay una cantidad de cosas que no hacen a mi negocio. Sin embargo, a alguien se tiene que ocupar. Bueno, mira, lo primero que me puedo sacar de encima es eso. Entonces, a partir de ahí empiezo a ya tener una primera idea. Después, hay cuestiones que son importantes. Y a veces lo que tengo que empezar a entender es cuáles dentro de mis colaboradores son las personas que pueden empezar a tomar decisiones importantes. ¿Cuáles de estas personas son las que tienen un nivel de compromiso adecuado y tienen una visión a largo plazo? Entonces, con estas personas, lo que tengo que empezar a hacer es un plan de delegación. ¿Cuál es el plan de delegación? Primero, entender en qué consisten estas decisiones que voy a tener que delegar. Siempre en gestión hablamos de toma de decisiones más que de tareas. Si son tareas, en principio, son de por sí delegables. Lo que no es delegable, o lo que es a veces más complejo de delegar, es la toma de decisiones. Entonces, yo tengo que entender cuáles son estas tomas de decisión que puedo llegar a empezar a pensar en delegar. ¿A quién se las puedo pensar en delegar? Después tengo que ver a estos colaboradores qué tienen y qué les falta para asumir eso. A partir de ahí empiezo a tener un plan de acción con mi colaborador. Empiezo a entender qué tiene y qué le falta para poder aceptar estas decisiones. Empiezo a formarlo y empiezo a acompañarlo. Y entiendo que la delegación es un proceso, no un acto. En este proceso, si lo hago bien, va a aprender tanto el colaborador como uno mismo. Y de uno mismo y también de las tareas que estamos delegando. E incluso, si se hace adecuadamente y se hace transmitiendo el por qué y no el qué o el cómo, uno va a descubrir que ahí es donde la empresa puede crecer, porque hay espacio para mejorar, para hacer las cosas de una manera distinta. De esta manera yo puedo empezar primero con una clasificación de mis tareas, segundo con una clasificación de mis colaboradores, tercero con cuál es el plan de macheo entre las capacidades de mis colaboradores y las tareas que pretendo delegar. Este es un primer esquema como para empezar a afrontar cuáles son las cosas que puedo empezar a delegar y con qué plan.